Dos cosas. La primera es una muy cordial bienvenida a todas las personas que se han tomado el tiempo de vincular con este conversatorio, esta sesión, que creemos que será enriquecedor. Será un foro, un conversatorio que pues, nos llene de reflexiones, sobre todo ante este ambiente que medio se ha enturbiado, un poco por falta de claridad inicial y después pues tal vez por muchas ganas de enturbiar las cosas. Entonces se ha como hecho muy patente la necesidad de clarificar todo lo que se pueda y sobre todo, especialmente lo digo, con la necesidad de clarificar sobre el trabajo docente. Los docentes somos parte importantísima de este asunto que tiene que ver con el aprendizaje. Evidentemente, el primero de los protagonistas es el que aprende, el estudiante, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, como se dice ahora. Pero el segundo gran personaje es el docente, la docente, y se trata de reflexionar sobre esto. Eh, Están viéndolo aquí detrás, el docente ante la nueva escuela mexicana y el orden, como se habrán dado cuenta, estábamos ahorita acabando de afinar. La idea es que sean 4 rondas de más o menos 5 o 6 minutos cada una de las rondas, que nos lleve a reflexionar sobre diferentes temas. El orden de las presentaciones es, primero va la doctora Maritza, posteriormente va el doctor Luis Medina, después quedamos la doctora Lourdes García, posteriormente la doctora Gercel y por último la doctora Maelvi Muñoz. Se trata de ir equilibrando un poco las ideas y yo seré el tirano. Yo tengo hoy la función de dinamizar esto, pero también la función de ser el tirano en esta cosa de los tiempos. Evidentemente hay oportunidad de comentar y de realizar preguntas, y justo por eso nos aceleramos para hacerlo lo más rápido posible. Bromeamos hace un momento que este asunto de las presentaciones académicas muy rimbombantes es algo que al menos a mí no se me da. Entonces, simplemente diría para presentar que cada que le toque a cada quien tomar la palabra, pues ya diré algo acerca de ella, de él. Y si gusta, nos arrancamos directamente con el primero de los temas. Y el primero de los temas tiene que ver con, bueno, tenemos un cambio de modelo. Tenemos la nueva escuela mexicana, tenemos una nueva forma de promover aprendizajes. Y ante esta nueva forma de promover aprendizajes, eh, evidentemente el docente, la docente se ve retado, y lo que quisiera pedirles es, desde su perspectiva, ya sea desde la trinchera universitaria, la trinchera de formadora de docentes, las normales, y la trinchera universitaria más de ser docente, ¿cuáles ven ustedes que son los principales retos que enfrentan los docentes en este momento? Reiterando esto, solamente diría que le paso la pelota a la doctora Maritza Soto, quien es egresada de nuestro doctorado, que le tenemos de veras mucho cariño, y es actualmente funcionaria importante en el Instituto sí, es como no, en el ICENCO de Colima, Instituto de Superación de Educación Normal de Colima. Maritza, pues somos todos tuyos, 5 o 6 minutos. Hola, buen día a todos y todas. Yo soy Maritza, soy profesora e investigadora del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima. Pues sin duda la visión, lo que primero se me viene a la mente es que todo este proceso de implementación de este modelo curricular a los profesores y a las profesoras de educación básica les dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Las acciones, al menos en la forma en la que el sistema educativo se está comportando, les dice que hay una implementación muy parecida a la forma en la que se han realizado otras reformas en condiciones muy parecidas, porque lo que cambia es el modelo, lo que está escrito, lo que está teórica, metodológicamente desarrollado. La perspectiva, la visión, la filosofía de la educación por escrito. Las condiciones, si ustedes observan los territorios, las escuelas, las formas en las que se está llevando a cabo la formación docente es muy parecida. En el caso de Colima me gustaría acentuar eso. Hay una
empresa o contratada externa, si hay personas externas, pero que contratan a los internos, es decir, a profesores, supervisores o gente que está involucrada en el sistema educativo para que realice los cursos. Los materiales siguen siendo con características muy parecidas. Lo que llega a las manos de los profesores son libros, son documentos y lo que nos está diciendo también es que en la letra se dice que va a existir una valoración diferente de la profesión docente, que se le está observando de otra forma, pero en las acciones la valoración parece ser la misma. En las acciones que ha emprendido la Secretaría de Educación para la implementación de esta reforma es muy parecida. Eso es si nos vamos en retrospectiva. En prospectiva, lo que se esperaría, pues el gran reto sería reconocer cómo son realmente, que los profesores reconocieran cómo son realmente sus propias prácticas, que las pudieran describir, que las pudieran sistematizar para poder tener claridad acerca de cómo es su acervo de conocimiento sobre sus propias prácticas. Cuestionarse, dialogar sobre qué es lo que están haciendo tanto los colectivos docentes como los profesores en individual, cómo lo están haciendo, qué de lo nuevo se vincula con lo anterior, cómo es que esto les puede permitir desarrollar habilidades para la práctica de las nuevas metodologías y sobre todo, ¿qué necesitan? El reto sería que el sistema, uno de los retos sería que el sistema educativo identificara qué realmente necesitan los profesores para el desarrollo de habilidades, de las nuevas metodologías. Seguramente hay casos de profesores que ya implementaban estas nuevas metodologías y bueno, algo que considero muy importante es vincular los saberes profesionales previos con el nuevo modelo. Creo que ese sería un gran reto, que se pudiese hacer, que tuvieran escenarios de aprendizaje en el que los profesores tuvieran el tiempo, porque algo que me gustaría desarrollar más adelante es el tema del tiempo para el aprendizaje del profesorado. Y por supuesto, todo esto llevaría al gran reto que sería modificar la realidad educativa. Muchas veces existe una confrontación entre las propuestas curriculares y las realidades educativas. Lo que realmente es posible hacer en el día a día, en la vida cotidiana, en las condiciones, con los materiales con los que se cuentan, o en las dinámicas propias de cada comunidad escolar. Gracias. Mil gracias, Maritza. Pues nos das una buena introducción viendo cómo hay elementos que vienen desde el pasado, hay estos retos, estas tensiones y bueno, ahorita vamos a meterle un poquito más de mano al asunto. Luis, ¿quisieras? Sí, claro, Juan Carlos, y pues agradecerte rapidísimo acá desde la Ibero Ciudad de México, ¿no? La invitación y pues yo creo que un poco aunado con justo lo que nos acaban de decir, sí me gustaría yo poner, digamos, como en relieve tres, bueno, una reflexión, un chiste y tres elementos. Primero la reflexión que yo creo que se nos ha invitado, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Desde los que están ahorita como digamos, promotores de la nueva escuela mexicana, este grupo de académicos, ¿no? Que nos repiten una y otra vez, es que no es un modelo educativo, es un proyecto educativo, ¿no? Yo creo que ese es un cambio importante que tenemos que interiorizar y con eso también la intención, que es algo que pues Ángel Díaz Barriga ha estado propugnando en todos sus libros desde los 70, 60, ¿no? Cuando empezó con todo su trayecto, ¿no? Y sobre de eso, entonces, yo creo que implica también que hay que pensar que este proceso, más que de implementación, es un proceso de experimentación. Y con todo lo que conlleva, ¿no? Sin duda, han habido muchos retos, ¿no? Se ha puesto un poco, así que el, como diría Manuel Gilantón, ¿no? Se ha puesto la carroza delante de los caballos, ¿no? En muchas cosas, por ejemplo, la publicación de libros, pero no de versiones finales de programas y otras cosas que hayan emergido.
Pero sin duda yo creo que algo que se nos invita desde los mismos que diseñaron justo el currículum es esta idea de que es un currículum inacabado, ¿no? O sea, por primera vez sí se nos dice, no lo tomen como letra santa y al final de cuentas este documento, aunque esté publicado, es perfectible, ¿no? Que ya lo sabemos, cualquier currículum es perfectible, pero aquí sí se nos dice aguas, ¿no? Y por eso tiene que existir esta idea del diagnóstico comunitario en básica y de la organización curricular en media superior, ¿no? Que son dos procesos distintos para cada una de las reformas. Y ahí digo, me lleva a algunas reflexiones, ¿no? Que dice, ¿cuál es el juego favorito de los docentes involucrados en la nueva escuela mexicana? Pues ese nuevo juego se llama las sillas musicales, ¿no? Cuando la música se detiene, uno se queda sin condiciones adecuadas, otro sin información actualizada y el último está tan ocupado vinculándose con la comunidad que olvidó dónde dejó su silla, ¿no? Y al respecto, yo creo que ahí tenemos muchos retos, ¿no? Hay muchos, o sea, es muy difícil. A mí cuando me toca estar justo en las escuelas que he tenido ahí el gusto, sobre todo en media superior más que en básica, ¿no? Que también en media superior, dicho sea de paso, el currículum de media superior es mucho más tranquilo que los cambios que se proponen a comparación de educación básica, ¿no? En educación media superior seguimos con esta idea hasta cierto punto de disciplinas, ¿no? Tampoco se habla de un proceso de codiseño donde vamos a tener que hacer un programa analítico al full como nos piden en educación básica, ¿no? Pero aún así yo creo que hay tres elementos justo que hay que considerar, ¿no? Uno que yo creo que nos hemos cansado de mencionar y que no ha sido, digamos, como la excepción en este caso, son las condiciones para poder realizar este proceso de implementación, experimentación con el nuevo currículum, que sin duda ahí pues nos ha quedado mucho a deber, ¿no? Siempre nos queda mucho a deber, yo creo que al magisterio en general del gobierno, y esta no ha sido la excepción, ¿no? Los procesos ahora ya no son las mañaneras, ¿no? Son las tardederas, ¿no? Que hacen, ¿no? Todos estos procesos, pues, si bien han existido estos espacios, pues me parece que no han sido todavía suficientes, pero además de las condiciones, digamos, como de estos espacios, sin duda están las condiciones presupuestales, ¿no? De poder operar este nuevo currículum con todo lo que esto implica. Y sin duda también el tema en particular que decanta después por toda la presión que hay del tema de evaluación formativa con los procesos de acreditación y certificación, ¿no? Que parece ser que ahí, en particular, cuando vemos el tema de evaluación del aprendizaje, ¿no? Pues suena muy bonito, pero ya cuando llegamos a la parte de operarlo con calificaciones y demás, pues ahí todavía no, al menos todavía no se ve claro por dónde ver el rumbo, ¿no? Entonces, no solamente hablo de condiciones de formación, o espacios de formación y recursos, ¿no? Pero también cuestiones de infraestructura, que ahí tenemos una deuda muy grande con todo lo que pasó con la pandemia, ¿no? Saqueos, escuelas que quedaron con robos, ¿no? Y pues sobre todo este tema también de las condiciones en particular que deberíamos estar pensando, ya hablamos de infraestructura, pero de formación, pero también de estos espacios inclusive de colaboración entre las distintas instancias. Uno segundo que yo creo que ha sido que desde arriba se ha dicho mucho, ¿no? A las y los docentes, es el tema en particular de los procesos de conocimiento, formación, ¿no? De este nuevo propuesta curricular o apuesta curricular, ¿no? Es un proyecto que es complejo, ¿no? La primera vez que salió ese documento al inicio de 2022, yo creo que todos nos asustamos cuando leímos. Yo tuve que recurrir a mis sabios de la epistemología del sur para que me explicaran todos los saberes que venían ahí y aún así no terminé, digamos, como de entenderlo, ¿no? Entonces, si vemos que viene esta complejidad, gracias a Dios ya la han llevado más a buen puerto, ¿no? Pero siguen sin querer decirle en aras de la emancipación y de este tema de la autonomía docente, pues todavía no se le dice al docente, no en pasos, pero seguimos sin ninguna receta de ningún tipo, ¿no? Sin siquiera saber, bueno, ya tenemos los ingredientes, ¿no? Pero no sabemos si queremos todavía comida mexicana o fusión o chicana o qué, ¿no? Entonces ahí todavía pues, hace falta, digamos, mucho y es mucho también de la apuesta que se le está dando, ¿no? Esta parte de la autonomía, que viene con un doble filo, porque ahora sí te dimos autonomía, pero pues no sale y entonces ¿de quién es la culpa? Pues de los docentes, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema peliagudo. Y finalmente un tercer punto, y ya con eso voy cerrando, es este tema de la comunidad, ¿no? De hacer comunidad, pero también de cambiar esta idea como de pensarse como comunidad, ¿no?
y de hacer vínculos, ¿no? En ese sentido de que la escuela también es comunidad, vínculos con otras instancias que típicamente están ahí, pero no necesariamente dialogamos, y que sin duda trae muchos retos de pensar a la escuela como comunidad, ¿no? Y en ese sentido también, y un reto que pone ahí Eduardo Andere, ¿no? Es la idea de no sobreresponsabilizar a la pedagogía. Es decir, que sí vamos a contribuir con la comunidad, vamos a partir de estos diagnósticos, vamos a hacer proyectos que apoyen a la comunidad, que sean pertinentes más que relevantes, pero aguas, mucho ojo, ¿no? Tampoco se trata de que la escuela resuelva la situación de la comunidad, sino que también hay que verlo más bien como un ejercicio pedagógico, constructivo de servicio, ¿no? Pero tampoco que se le cargue a la escuela ya también otras funciones que le corresponden al Estado, ¿no? O sea, ya hay muchos temas, ¿no? Y con eso yo iniciaría. Mil gracias, Luis. Siguen apareciendo elementos sobre la mesa. Este asunto de la comunidad, que es algo que desde las misiones vasconcelianas no tenía tanto protagonismo. Y bueno, ahora hay que ver cómo le hacemos para ello. Y una disculpa porque no te presenté, el doctor Luis Medina de la Ibero Ciudad de México. Y ahora sí presento, como debe de ser, a la doctora Lourdes García, doctora en educación y directora de investigación en posgrado de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Por favor. Larguísimo el nombre, ¿verdad? Pero para los amigos somos BCN. Entonces, sí, muchas gracias, Lourdes García, un gusto conocerles y de compartir con ustedes en este momento algunas ideas. Pues bueno, saludos desde aquí, bello San Luis, un poco nublado y por eso la luz está como quedando a deber. Pero centrándonos ya en nuestro tema, yo quiero compartirles que algunas experiencias que he tenido dentro de esta institución tienen que ver con la formación de docentes en educación primaria y en educación preescolar. Tengo la oportunidad de trabajar en la maestría, en donde, bueno, trabajas muy de cerca con los profesores y con algunas problemáticas que enfrentan en el aula. Hablando de la NEM, ¿cuáles ideas o cuáles serían algunos retos que nos están implicando, verdad, trabajar con los más pequeños de esta comunidad? Tenemos una pequeña o un tema, ¿verdad?, que tiene que ver, por supuesto, con que la NEM pone en el centro el aprendizaje, entendiendo que el aprendizaje no solamente es de los niños, sino que el aprendizaje es para toda la comunidad. Y creo que ese es el primer gran reto. Cómo rescatar ideas interesantes que generen aprendizaje desde conceptos de la vida cotidiana de la escuela. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para identificar cuáles son esos temas o esos conceptos que los pequeños quieren conocer y que los adultos podemos apoyarlos para conocer? Después de la pandemia, hay un reto importante, ¿verdad?, que yo les puedo platicar dentro de este programa de estudios. Hay dos líneas de investigación. Una de ellas está centrada en temas emergentes, en donde vemos lo socioemocional, en donde vemos las cuestiones de género, de equidad, de inclusión. Y otra de ellas, la línea 2, que tiene que ver con lo disciplina, es decir, la enseñanza de las matemáticas, la enseñanza de cada uno de los contenidos que se abordan en los programas de estudios de educación básica. Como ustedes comprenderán, nuestros trabajos antes de investigación, antes de la pandemia, estaban muy centrados en lo disciplinar, cómo enseñar a leer a los niños, cómo enseñar matemáticas a los niños, cómo analizar ciencias con los niños. Y posterior a la pandemia hubo un cambio muy drástico. Ahora el gran número de los trabajos o un alto porcentaje de los trabajos de investigación que desarrollan los maestros están centrados en la parte socioemocional. Cómo trabajar esta parte humana de los niños, que también se rescata en la NEM. Entonces, creo que aprender a leer las necesidades que hay en la comunidad es el primer gran reto que tenemos nosotros los docentes. Sí centrar el aprendizaje o sí poner al centro el aprendizaje, pero la verdad es que es el aprendizaje de todos como comunidad. Entonces, ¿cómo vamos a generar ese aprendizaje o de qué queremos aprender? Todavía seguimos indagando, ¿verdad? No hay recetas, como bien se ha mencionado, pero creo que esa es una gran incógnita que les puedo compartir en este momento. ¿Cómo centrarnos en el estudiante? Porque sé que es centrarse en los intereses del estudiante. Y bueno, pues si nos vamos a la literatura,
hay mucha teoría que tiene que ver cómo personalizar el aprendizaje. Y bueno, lo primero que nos invitan a hacer, ya cuando estás en el aula con 30 pequeños enfrente, ¿verdad? Es ir preguntándoles cómo estás, qué te gusta hacer, qué no te gusta hacer, pero ese dato que en otro momento pudo ir, o en otro momento se dejaba como en un segundo término, ahora se recupera como elemento básico para poder empezar a trabajar algo que sea sumamente interesante para los pequeños. Decir bueno, tú puedes hacer una exploración, ¿verdad? Tratar de conocer al alumno como persona primero, pero eso no te garantiza que realmente tengas la atención del pequeño. Creo que es aquí otro gran reto, que aunque tenemos una literatura que nos acompaña en cómo poder hacer esos acercamientos con los alumnos, la verdad es que en la realidad, ya cuando estamos en la escuela, nos hemos dado cuenta que con algunos grupos sí funciona, pero algunos otros grupos no. Entonces, aquí estamos, ¿verdad? ¿Cómo centrarnos en los estudiantes? Decir también que hay experiencias exitosas, pero ¿saben algo? Al menos aquí en San Luis Potosí, más del 50% de las escuelas de educación básicas son escuelas unitarias. Es decir, el docente tiene que adaptar su planeación para una diversidad de alumnos, al menos en grado, y todo lo demás que todos nosotros identificamos como personalidad, necesidades e intereses. Entonces, este trabajo de proyectos, de alguna manera, no es nuevo para la mayoría de los docentes, pero ahí está el reto, ¿no? Está cómo le está haciendo un maestro unitario para de verdad retomar o diseñar, primero, ¿verdad? Un proyecto de trabajo con la comunidad. Y para ir cerrando, ¿verdad? Que yo creo que otro de nuestros retos tiene que ver con esta situación de el aprendizaje colaborativo, que es la colaboración que hace un momento mencionaban los compañeros, y cómo este trabajo colaborativo nos lleva a un enfoque multidisciplinario e integrador. Es decir, el proyecto no necesariamente tiene que ser contigo y tu grupo. El proyecto podría ser contigo y tal vez con el otro grupo igual, o bien el proyecto podría ser con toda tu escuela y los padres de familia, tu escuela, los padres de familia y otra institución. ¿Hasta dónde puede llegar la escuela? ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta la escuela para poder diseñar estos proyectos de alto, mediano o corto alcance? Creo que ese es otro reto que tendríamos que estar pensando, cómo podemos diseñar, cómo podemos planear y pues desde aquí, ¿verdad? También formarnos, porque una cosa es que desarrolles un proyecto en tu grupo, ¿verdad? Y una complejidad mayor, realizar un proyecto con toda tu comunidad escolar en vinculación con otras instituciones. Y bueno, hasta aquí quisiera dejar como mi primera, pues mis primeras ideas, ¿verdad? De ratito les quisiera compartir algunas experiencias. Gracias. Mil gracias. Sí, es que son temas apasionantes y que nos llevan por un lado, jalar la experiencia que tenemos y por otro lado, ver hacia dónde estamos apuntando. Y en ese sentido, rápido le paso la pelota a la doctora Gercel García, nuestra nueva colega en el Departamento de Psicología, Educación y Salud en el ITESO. Y doctora Gercel, por favor. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y gracias a todos los que nos acompañan, por supuesto, al panel, que estoy muy, muy contenta de escuchar a los compañeros también y compañeras precisamente con puntualizaciones tan importantes. Considero que el reto docente principalmente pues abarca el repensar el fin de la escuela, el qué y para qué de la escuela, y obviamente también el rol docente. Retomando lo que ahorita amablemente nos compartía Lourdes, creo que es muy importante reconsiderar esta situación en donde como comunidad nadie está exento del acto educativo y entonces poder abrir las aulas hacia también la mirada de los saberes y conocimientos que existen en nuestra comunidad es una gran oportunidad. Algo que se recupera en los libros que me parece muy interesante y es parte de investigación que he podido realizar precisamente en comunidades rurales como Escuatecas Altas en Oaxaca, tiene que ver, por ejemplo, con el enfoque STEAM y STEM de proyectos. Entonces, es una oportunidad importante, independientemente de las siglas que viene, obviamente, de la parte didáctica anglosajona,
recuperar lo que se ha hecho en México y repensar también la industria y qué nación queremos y cómo estamos tejiendo precisamente esta construcción social. A partir de ello, considerar qué podemos brindar para problematizar la realidad a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para darle un sentido real a esta educación. Y tiene que ver con los problemas que viven hoy en día. No necesitamos un libro que nos diga la situación tan importante que hay de violencia, de retos que hay a nivel familiar. Obviamente, digo, todos recordarán esta industria automotriz DINA, que en la actualidad pues tenemos que recuperar como nación estas cuestiones. La pandemia también nos dejó muchos retos en cuestión del avance científico, médico, y tenemos gran talento en nuestro país. ¿Cómo podemos potenciar esto a partir del conocimiento? Y algo muy importante creo que va a ser el trabajo en comunidad como profesores, el compartir, como decía también Lourdes, Luis, Maritza, esta importancia de compartir las prácticas exitosas y echar el chisme crítico con base en lo que ha funcionado. En este sentido, obviamente, como también mencionaba Luis, las deudas que tenemos con los profesores directamente, no les podemos pedir que también sean ahora el pedagogo, más aparte el diseñador, más aparte el papá, más aparte el que se encarga de la limpieza. Son muchas funciones. Y si todos nos responsabilizamos con este amor que tenemos hacia la juventud, hacia la niñez, creo que esto puede tener un impacto. Hacen realmente profesores maravillas con la infraestructura que de pronto es tan carente. Y creo que algo importante va a ser echar mano de la interdisciplina, que sepan que también todas las disciplinas, psicólogos, también pues toda la cuestión de diseño, los arquitectos, todos tenemos mucho que abonar a este ejercicio, que no están solos, no estamos solos los profesores. Hay una comunidad que puede respaldar con los conocimientos, con pues los proyectos también tecnológicos, que no está mal invitar, obviamente desde hasta el carpintero, por ejemplo, que puede abonar mucho desde cómo utilizar las herramientas hasta el científico. Y creo que aquí también es importante reconsiderar qué puede abonar la investigación educativa a la acción y llevar más allá de la opinión personal a una acción pedagógica, una acción educativa donde todos somos agentes políticos, por supuesto, pero también educativos y formativos. Todo adulto que está en contacto con un niño, con un joven, tenemos mucho que brindar y que repensar en este sentido para hacer de este proyecto una realidad en donde la vida pues no tiene grados, no está atomizada por disciplinas, es una integración que nos lleva diariamente a enfrentarnos a evaluaciones donde pues no hay castigos, hay consecuencias. Y el derecho al bien vivir, a una calidad educativa, comienza también por el bienestar del profesor. El autocuidado en el profesor, la revisión y acompañamiento en la comunidad escolar va a ser imprescindible. Y parte de ello sería voltear, no a que se vuelva el experto en las 50 metodologías que, como bien han mencionado, Maritza hacía mucho énfasis en esto, no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí son oportunidades de cómo me empodero y me apropio de estas metodologías y te cuento cómo desde mi contexto, a lo mejor sin la computadora, puedo, insisto, este ejemplo que ahorita, como decía Lourdes, habrá oportunidad, que tengo en Cuatecas Altas, donde a partir de monitores de televisión que han sido donados y una tarjeta Arduino se han podido trabajar la construcción de computadoras y vemos que el talento de los niños, de las niñas, de la juventud y de los profesores, por supuesto, y el compromiso de las familias y en sí de la comunidad es infinito. Muchas gracias, Juan Carlos, gracias. Al contrario, mil gracias y seguimos abonando, seguimos poniendo esto último que señalas del cuidado del profesor, o sea, es un elemento fundamental que a veces ignoramos. Bueno, déjeme pasarle la pelota a Maelvi Muñoz. Hace rato le dije doctora, pero ya la sabiduría ya la tiene, ya más falta el grado. Entonces, es cosa menor, ya iremos avanzando por ahí, la maestra Maelvi Muñoz. La perspectiva de Maelvi, por eso digo que es muy sabia, tiene dos vertientes muy interesantes. Por un lado, es nuestra coordinadora de la licenciatura en Ciencias de la Educación acá en el ITESO, o sea, sabe de lo que está hablando. Por otro lado, tiene una experiencia enorme en gestión de conocimiento, en educación, etcétera. Y por último, es docente de aula. Entonces, pues sin más, Maelvi, por favor. Gracias, perdón que me estaba peleando ahí con el micrófono. Oigan, pues un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación, compartir el panel con personas que además se nota, ¿no? La pasión por la educación, como decía Gersel, ahora sí que
pues todas y todos somos educadores, ¿no? En este sentido y como en esta primera ronda de retos, yo digo, pues tenemos muchas oportunidades que efectivamente nos retan. Y entonces colocaba aquí, ¿no? De pronto nos hemos encontrado con esta propuesta que resulta novedosa sin ser nuevo lo que proponen, ¿no? Eso es interesante. Y además no es nuevo, o sea, no es nuevo en la educación, pero ha sido para mí, que como bien decía Juan Carlos, digo, trabajo en la universidad y trabajo como profesora de secundaria en una escuela, en una secundaria mixta, acá en el estado de Jalisco. Pero además en la universidad también me toca estar en contacto con colegios, con escuelas de media superior, etcétera, para la capacitación de profesores, de directores. Y entonces, para mí ha resultado muy interesante ver cómo esta nueva propuesta nos ha movido tanto, ¿no? O sea, eso creo que es lo primero. No, yo platico incluso con mis compañeras directoras de colegios y digo, bueno, pero ¿por qué te cuesta tanto trabajo si es algo que venimos trabajando por años y que conozco las instituciones y sé que lo han hecho, ¿no? Pero de pronto creo que no hemos terminado quizás de comprender la propuesta y eso es muy entendible. Nos dieron poco tiempo, ¿no? Pero yo también decía, pues ¿cuánto tiempo necesitamos entonces para estar preparados? Que es una de las grandes críticas a la educación, ¿no? De pronto pareciera que siempre vamos llegando tarde, ¿no? Somos lentos, quizás tiene que ver con esta necesidad de tener todo muy bien comprendido, muy bien organizado, muy bien controlado. Y entonces, cuando nosotros llegamos a tener eso, pues ya hay otras tres cosas que se necesitan, ¿no? Ya nuestros alumnos y nuestras alumnas ya nos dieron 3 vueltas. Desde ahí creo que me sumo a lo que decía Luis Medina, ¿no? Desde ahí creo que lo que toca es experimentar. Ojalá tengamos oportunidad de sistematizar, de evaluar, de que sea realmente un proceso de mejora continua, ¿no? Dentro de estos retos, pues está tal cual las autoridades, ¿no? Y esta cultura de trabajo basada mucho en el control. Es decir, nos topamos con una propuesta que nos invita a salir de ese absoluto control. Por ejemplo, ¿cómo voy a evaluar mi primer trimestre? Que son cosas que ya nos están pidiendo por ahí en el Consejo Técnico hoy. Híjole, pues ¿qué no se suponía que mes con mes vamos a trabajar el programa analítico? ¿No? No quiere decir que yo no sepa cómo lo voy a evaluar, es cierto, yo tengo que tener nociones, pero no puedo tenerlo todo perfecto si lo que me están proponiendo es que vaya diseñando y si todavía no conozco al alumno que me va a llegar, ¿no? Entonces, a todos nos invita a movernos de esa zona donde estábamos. No sé si de confort o no, pero al menos, más o menos sabíamos cómo. Esta parte de que no se trata de un currículum prescriptivo, por supuesto, es un gran reto. Claro que queríamos saber, oye, pero ¿hasta dónde? ¿Pero cómo? Si nos vamos para atrás, la quejará la otra. Es que la SEP nos pide que logremos y entonces el supervisor cuando llega, pues no se puede porque tenemos otras actividades, ¿no? Estoy hablando de la privada y si me voy a la pública, pues es que tenemos 45 niños, es imposible que yo logre los temas con estos 45 niños y nadie se pone a ver lo que ellos realmente necesitan, ¿no? Entonces, ciertamente nos está invitando a movernos, nos está invitando, y a mí esa parte me gusta, a diseñar, ¿no? Y a crear el currículum. No solos, ¿no? Y entonces viene esta parte de la construcción permanente del programa analítico, que por ahí decían en las conferencias que lo hemos malentendido, porque, bueno, pues nos dan el programa sintético, ¿no? Pero ahora tocará profesores, profesoras, pero no en solitario, y eso es importante, construir de este gran marco cuáles son los aprendizajes, bueno, los procesos de desarrollo de aprendizaje a los que quiero llegar, ¿no? Y entonces sí qué contenidos tomo a partir de las problemáticas que encuentro. Ya no me deja darle. Bien, no importa. Les dejo de compartir para no repetir lo mismo. Entonces, por ahí yo voy encontrando como estas necesidades, ¿no? Estas oportunidades. Ya lo mencionaron mucho. ¿Cómo construir entonces comunidad? Primero, al interior de la escuela, que eso es básico, porque
realmente nos cuesta. Además, bueno, hablaré desde mi trinchera, maestra de secundaria pública con 4 horas a la semana, que llega, entra, corre, da su clase y se va, ¿no? Y así muchísimos de mis compañeros. O sea, de pronto es difícil que, vaya, que dialoguemos de cómo estás, cómo te fue, quién eres. Mucho menos que lleguemos a construir comunidad como escuela, ¿no? Y de ahí pasar a diseñar mi programa analítico en conjunto con otros, como para ver si pega con lo que está viendo el de geografía y con el de historia, ¿no? Y también toca los egos académicos, ¿cómo no? Hay que decirlo. Ya no soy dueña de mi asignatura, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? Ahora sí me toca dialogar en serio con otros y con otras. Esa parte me parece que también es un gran reto. Por supuesto, ya lo dijeron, trabajar con las metodologías activas, que no son nuevas, que hace mucho no las están proponiendo, ¿no? Digo, decía hace rato, ¿no? También trabajamos con esta capacitación a docentes de diferentes instituciones educativas y de pronto nos topamos con esto, ¿no? El ABP, pero un ABP malentendido, ¿no? Un ABP que era pues la maqueta y entonces ya hice, mi proyecto fue la maqueta, ¿no? Que se quedaba corto en actividades y que no llegaba a ser verdaderamente un aprendizaje por proyectos. Entonces, pues nos toca desaprender para volver a intentar, digamos, meternos con las metodologías activas y, bueno, desde ahí integrar, ya lo decían, al estudiante, su familia, la comunidad, como agentes activos de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, lo decía Lulu, creo, ¿no? Ya no nos podemos quedar en el cómo estás y qué te interesa. Ahora es cómo estás, qué te interesa, qué problemas te preocupan, qué te gustaría aprender, ¿no? O sea, nos lleva a otros lados cómo aprendes y de ahí nos ligaríamos en el cómo aprendes con la evaluación formativa, que sí está siendo todo un reto, porque entonces es más allá, ¿no? Habíamos entendido esta formación sumativa, perdón, evaluación sumativa, como, bueno, el portafolio de evidencias, ¿no? Las 10 actividades, y súmale aquí, súmale allá, y era como variar la evaluación. Ahora no. Ahora el reto está en que realmente surja del proceso, de la retroalimentación, y entonces sí poder ir haciendo esta evaluación formativa. Reto difícil cuando tienes 45 alumnos en el aula. Muchas gracias. Gracias, súper. Se ponen sobre la mesa las tensiones, las condiciones, las disposiciones. Y en ese sentido, una de las reflexiones que yo he escuchado mucho últimamente, seguramente ustedes también, y ahorita les paso el micrófono, ha sido, bueno, entonces no nos han capacitado y no sabemos cómo hacerle. El otro día escuchaba un edutuber, un colega youtuber que es profesor, decía, es que ya me filtraron la información de que van a haber capacitaciones que impartan las universidades, pero solo las universidades públicas van a poder ofrecer esa capacitación. Y no, pero después otra persona dijo, pero es que es irrespetuoso para los profesores y les queremos resaltar su papel como formadores, pues que sean ellos quienes se formen, etcétera, etcétera, etcétera. Entre 4 y 5 minutos cada uno, cada una, por favor, ¿cómo esperan que sea ese desarrollo de habilidades ahora para atender las necesidades de la nueva escuela mexicana? Y si gustan, nos vamos en el mismo orden. 4 o 5 minutos, Maritza, después Luis, después Lulu, después Gercel y después Maelvi. Por favor, Maritza, somos todos tuyos. Yo creo que el sistema educativo, los docentes en este momento de educación básica seguramente le están preguntando al sistema educativo, ¿la letra con sangre entra? Es decir, bueno, hace rato me gustó mucho la idea de Maelvi en cuanto al tiempo y al de cuándo estaremos listos, cuándo estaremos cuándo estarán los profesores preparados para implementar un nuevo proyecto escolar. Lo que yo creo que hay por un lado está el discurso, es muy bonito decir, ahora no es un modelo, ahora es un proyecto. Ahora no van a implementar, ahora van a experimentar. ¿Cómo les van a permitir a los profesores experimentar?
cuando en las acciones se sigue viviendo como una implementación. O sea, ¿en qué momento le están permitiendo, le están dando chance de experimentar? Cuando los consejos técnicos están enfocados en leer el programa, interprétalo, analízalo. ¿En qué momento los profesores van a vivir este ambiente, este proceso paulatino, continuo, dotado de ayudas, que tengan que ver esas ayudas con las realidades de los colectivos docentes, que son diversos? Son diversos y hay bastantes aspectos que están involucrados en la conformación de un colectivo docente. Incluso este tema tan simple de que de ciclo escolar a otro ciclo escolar o interciclo escolar, los docentes se van cambiando de escuela, ¿no? Por temas de política educativa. Entonces, ¿cómo van yo creo que para el desarrollo de habilidades se requiere la elección, que los profesores puedan elegir un trayecto formativo que tenga que ver con sus intereses, con el momento en el que se encuentran. Decía esto hace un rato, algunos profesores ya experimentaron metodologías activas. Seguramente hay muchos profesores que ya las experimentaron. Ahora, ¿qué necesitan para vincularse con el nuevo proyecto? ¿Qué necesitan para seguir mejorando? Y seguramente habrá profesores que yo he escuchado discursos de profesores de educación primaria que están mucho en el tema, en la mente disciplinar. Yo les enseño a las disciplinas, les enseño a leer, a escribir, y en eso me enfoco mi enseñanza a los profesores de primero, de segundo. Se requiere realizar un vínculo eficiente con las instituciones universitarias si es el caso. Un vínculo eficiente donde sea ganar, ganar, ganar. Porque yo creo que tanto los profesores, en el caso de los normalistas, requerimos vincularnos con la educación básica, pero también necesitamos incentivos para vincularnos con la educación básica. ¿De qué manera nos van a motivar a los profesores normalistas para integrarnos al proceso formativo continuo de los profesores de educación básica? ¿O nos van a dar una carga más? Capacita a los de educación básica dentro de tu carga horaria, ¿no? O sea, ser una profesora normalista que está apoyando a los profesores de educación básica, ¿qué me va a dar a mí de retribución? Que me motive a entrar en este campo de formación. ¿De qué manera se alentará la autonomía? Eso es algo que nos debemos de preguntar. ¿De qué manera se alentará la autonomía del docente y la profesionalización? Porque yo creo que es muy romántico centrarnos en la vocación de los profesores cuando sabemos que el sueldo que están percibiendo puede llegar a ser hasta ofensivo. O sea, yo me pregunto, los profesores de educación básica que recién egresan, que van muy motivados, que van con su vocación muy firme y todo, y llegan, ven su sueldo, las condiciones, las características, lo que implica, y pues se van decepcionando. O sea, hay bastantes egresados de mi escuela normal que el día de hoy o combinan la docencia con otra actividad que les remunere económicamente, o de plano desertan, ¿no? Y lo publican y dicen que el sistema educativo pues los desalentó para continuar. ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, queremos profesionistas que cuiden nuestra infancia, pero ¿cómo vamos a incentivar a esos profesionistas? Porque no viven de la vocación. O sea, requieren dignidad laboral, condiciones para poder profesionalizarse, que ahora no existen. Un profesor de educación básica es casi imposible que se forme en una escuela de calidad. Es casi imposible que se forme en una escuela de calidad. Recurren a escuelas que no tienen el nivel porque se ajusten a su ritmo de vida. Bueno, en ese contexto, para el desarrollo de habilidades para los niños, yo creo que se requiere en la acción, no en el discurso. En la acción se requiere valorar la profesión de los docentes, que se vea reflejada en la acción. A ver, tengo confianza, entonces, ¿cómo esa confianza que según nos está dando el sistema educativo,
¿Cómo esa confianza me la vas a dar cómo yo voy a percibir que me tienes confianza? Ese tema que hace rato comentaba la compañera sobre el control, la compañera Melvi, sobre el control. Nos dicen que nos van a dar autonomía, pero seguimos percibiendo formas que nos controlan, que nos someten, ¿no? A los profesores nos siguen viendo por carga horaria. A los profesores y profesores investigadores en la normal es lo mismo. Yo a veces digo de broma, somos cubrehorarios, ¿no? Porque parece ser más importante. ¿Cubrió su horario? Eso es así como, yo hasta me siento a veces vigilada, ¿no? Se cubrió el horario más que, a ver, produjo, está aprendiendo, se sigue desarrollando, sigue creciendo. O sea, parece que al sistema le preocupa más, ¿cubriste el horario? ¿Cubriste la jornada? Que estás aprendiendo, estás aportando, estás cuidando a la infancia. Y yo creo que en cuanto más habilidades, el aprendizaje del docente, la calidad del aprendizaje del docente se va a ver reflejado en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Estoy convencida de que eso va a ser, pero siempre y cuando existan las condiciones para aprender, ¿verdad? Porque se requieren condiciones para aprender, no para deletrear. Ahora hablamos de un proyecto, ahora hablamos de un proyecto y no de un modelo, porque podemos decir muchas cosas, pero realmente hay un proceso para interiorizar eso. O sea, el tema de la comunidad más adelante lo vamos a desarrollar, pero ese es un tema muy interesante. Yo creo que para este desarrollo de habilidades se requiere más diálogo entre los docentes, entre los colectivos, que los dejen hablar, que los dejen compartir sus experiencias, sus prácticas, que los dejen incluso hacer algo entre lo que entre lo que se comparte, generar algo y menos control, pero que ese menos control sea que se perciba en el ambiente laboral, en el ambiente académico de los entornos escolares. Gracias. Gracias, Maritza. Y saber que se apasiona con el tema, con la idea. No, a mí gracias, ya voy a ser muy breve. Pero pones sobre la mesa el asunto de las condiciones. O sea, no todo es voluntad, no todo es échele ganas, está chavo, vaya para adelante. Y en ese sentido, las reflexiones de Luis nos van a llevar poquito más adelante. Gracias, Maritza. Sí, y yo creo que ahí lo bueno es que, como diría el buen Pedro Flores, ¿no? Nos pueden poner espacios de formación y demás, pero al final, ¿qué pasa cuando cierras la puerta del aula? Nadie entra, tú haces tu santa y bendita voluntad, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza también la autonomía, ¿no? Desde ahí, después ya podemos ir avanzando estas otras cosas que a veces es terrible que no nos den ese chance, ¿no? Y que justo se pone primero el papel y después se pone la práctica, ya cuando llegamos a cuestiones de cómo se opera el currículum. Y pues bueno, yo reflexionando en particular de esta pregunta, ¿no? Que mencionabas, yo creo que ahí también vale la pena discurrir un poco, ¿no? Sobre cuál es el papel, digamos, como de los docentes o el cambio, digamos, como de los docentes un poquito que se piensa en esta parte de la NEM, ¿no? O sea, como para alinear todo esto que sí, obviamente tiene que ser en la práctica, ¿no? Qué mejor que sea comunitario, si el currículum es comunitario, pero vale la pena, yo creo que discutir un poquito como el cambio del perfil, ¿no? Y para eso, si nosotros nos acordamos de esta época de las competencias, yo creo que el referente más importante sobre el perfil docente, ¿no? Pues Philippe Perrenot, ¿no? Y Philippe Perrenot ahí en particular lo que nos decía es que hay 10 competencias docentes, ¿no? Ahorita ya no hablamos de competencias, ¿no? Hablamos de progresiones. Al final dicen que los pedagogos nos complicamos la vida, pero nos gusta la precisión conceptual, ¿no? Entonces, hay ciertas sutilezas entre la diferencia de hablar de competencias y de progresión, ¿no? Competencia más a lo relevante, ¿no? Progresión más hacia lo pertinente. Pero, y a mí me gustaría tomar ese punto en particular de cómo debería ser esta formación, ¿no? Como tratando de retomar las diferencias las diferencias de lo que hablaba Perrenot en su momento, ¿no? Ubiquémoslo en los 90s, 2000s contra lo que se nos habla ahorita en la nueva escuela mexicana. Y para eso a mí me sirve pensarlo con una analogía, ¿no? Una analogía donde yo digo que el docente, digamos, para Perrenot, era como si fuera un búho, ¿vale? Un búho sabio. Así es como me lo imagino al docente de Perrenot.
que lo que se trata es de tener una visión panorámica para diseñar ambientes de aprendizaje, ¿no? Un oído agudo para captar las necesidades y avances de los estudiantes, un vuelo silencioso para adaptarse a diferentes ritmos de aprendizaje, ¿no? Un camuflaje adaptativo para involucrar a diferentes tipos de aprendices, un instinto protector para colaborar con otros profesionales en ambiente de aprendizaje seguro, navegación nocturna para involucrar en el ecosistema educativo, ¿no? Comunicación nocturna para mantener a los padres informados y finalmente una visión, digamos, panorámica para integrar tecnologías que enriquezcan el aprendizaje, ¿no? Y creo que ahorita lo que se nos invita un poco en la nueva escuela mexicana es, si bien no desligarnos de esto, que son elementos que son importantes, que debemos de seguir considerando, ¿no? Pero lo que dijo Gercel es importante, pensarnos desde dónde es el fin en particular de la nueva escuela mexicana, ¿no? Y el fin de la nueva escuela mexicana me parece que nos habla más que de un búho, de pensar, por ejemplo, al docente como un delfín, ¿no? Un delfín que, por ejemplo, navega, pero de manera comunitaria para adaptar el aprendizaje al contexto local, ¿no? Utiliza la ecolocalización de la equidad para identificar y adaptarse a las necesidades individuales de aprendizaje. Juega, ¿no? Y busca el aprendizaje para fomentar un entorno de aprendizaje activo y participativo, ¿no? Lo que busca, o lo que buscaría este delfín es formarse en grupo, ¿no? Para colaborar y tomar decisiones democráticas con otros miembros de la comunidad educativa, ¿no? Es decir, empoderarlo desde la comunidad, ¿no? Tener una navegación comunitaria para participar activamente en la gestión de la toma de decisiones en la escuela, ¿no? Yo creo que eso es algo que se invita mucho y que poco a poco esperemos que supervisores y también directivos vayan, digamos, como entrándole al quite y dando también esta parte, no solamente que en el salón de clases tengamos la autonomía, pero también en otros espacios de las escuelas. Y pues sin duda también utilizar esta parte de la ecolocalización para establecer canales de comunicación efectivos con padres, pero también con la comunidad, ¿no? Entonces, digamos, como hacer esta transición un poquito de pensar el profe como búho, ¿no? Al profe como delfín, ¿no? Nos deviene después en pensar cómo tendría que ser justo la capacitación, ¿no? O la formación, ¿no? Porque capacitación es horrible y ya me van a regañar, ¿no? La formación, ¿no? Entonces, pensar un poco este tema de la formación nos interpela, ¿no? A pensarlo justo ahora sí que como este conjunto, ¿no? De delfines que están ecolocalizando diferentes cosas, más allá de ser un búho estratégico solamente en solitario, ¿no? Y creo que con eso nos podría igual como ayudarnos a replantear algunos procesos que históricamente han existido, como si ustedes estuvieron en media superior, a mí me tocó esa época, el bendito Profordems, ¿no? Que era una cosa, Dios santísima del creador, ¿no? Entonces, en media superior nos impusieron el Profordems, fue así una cosa, hasta encontrar, ¿no? Yo trabajaba en ese momento en una particular, entonces hasta encontrar quién te pudiera formar era una cosa horrorosa, ¿no? Y después ya nos dimos cuenta que eso lo empezaron a atar con un mini anuyes fimpes de educación media superior que dijimos, oh, por Dios, ¿no? Entonces, ahí todo eso, ¿no? Pasar de esa idea justo como de necesidad, como de tener, ¿no? Esta parte como de un certificado, un diplomado, esta parte sí de autoaprendizaje, pero que también que sea el colectivo docente quien decida, ¿no? Hacia dónde moverse, qué es lo que tiene que experimentar, cómo lo tiene que experimentar, cómo lo tiene que dialogar, ¿no? Ale Luna, ¿no? Ahí de la Ibero Ciudad de México, tiene una tesis muy buena de qué es lo que pasa en los consejos técnicos escolares, ¿no? Entonces, estos espacios que podrían ser perfectamente reutilizados para cuestiones comunitarias de aprendizaje, ¿no? Que así surgieron, ¿no? Pues sería muy interesante, ¿no? Como para hacer este proceso, no diría como de autoaprendizaje, sino de colectivo aprendizaje, ¿no? O de común aprendizaje, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y pues creo que por ahí podría ser un poquito mi aporte, ¿vale? Mil gracias y mil gracias por la metáfora del delfín. Y doctora Lulú, ¿cómo le hacemos para formar delfines? Está increíble, pero totalmente de acuerdo en que, bueno, a lo mejor necesitamos como, había un ejercicio en los libros de primaria, ¿verdad? En donde el chico podía armar su propio animal a partir de la característica de otros animales, ¿no? Ahorita quedamos en delfines,
sería un reto pensar en si de verdad el Delfín puede cubrir todas estas demandas y aportes pues sí, demandas de este proyecto. En la cuestión de capacitación, que bien es cierto, como nos comenta Luis, es una palabra que luego pues sí, ¿verdad? Diga, se cuestiona y pone en debate, pero cuando te están evaluando como docente, te lo piden tal cual. ¿Qué hizo usted para capacitarse en este año? Y al respecto, fíjense que había una imagen, un meme, no sé si ustedes lo vieron, en donde decía, está la autoridad educativa y está un profesor, ¿verdad? Y le pregunta, estoy revisando su currículum, y hay un espacio en blanco en el año 2020. ¿Qué hizo usted en ese año? Y el profesor le responde, lavarme las manos. O sea, es cierto, estamos atravesando en un proceso social complejo, social global complejo, y bueno, esta cuestión de autoformarse o de formarse en comunidad, pues se convierte todavía en un espacio en donde puede haber, pues muchas ideas, pero también muchas formas de poderlo concretar. Yo en este punto quisiera como rescatar que dentro del reto que tenemos para formarnos están estas palabras que también vienen en estos aportes de la nueva escuela mexicana, que tienen que ver con lo interdisciplinario y lo multidisciplinario. Creo que allí hay una posibilidad en donde, pues bueno, rescatamos que cuando hablamos de lo interdisciplinario, pues estamos hablando de ejercicios de investigación. Estamos hablando de cómo generar comunidad, no solamente por el hecho de estar en un espacio, sino que de verdad poder observar lo que tenemos en común. Por ejemplo, ahorita lo que estamos poniendo en la mesa, ¿verdad? Los retos que tenemos para de verdad conocer al estudiante, podría ser algo que tenemos en común. El reto que tenemos para de verdad trabajar desde una evaluación formativa que te ayude a identificar cuáles son las áreas de oportunidad y que a partir de ahí tú puedas establecer el siguiente paso, puede ser algo que tengamos en común. Entonces, estas problemáticas que nosotros podríamos identificar como comunes a todos aquellos que tenemos la oportunidad de estar frente a un grupo, dicen ahora, ¿verdad? Lo que me demanda la nueva escuela es pues que sea una mediadora, en donde pueda yo generar esta comunidad, tal vez guía, en donde pueda dar un paso, pero después poner en común. Estas formas, demandas que están para el profesor de frente a grupo, pues nos invitan también a pensar en un profesor investigador, que es otro punto nodal que también se ha cuestionado muchísimo porque tiene que ver con lo que nos decía Maritza, cuáles son las condiciones del profesor para poder ser investigador, cuáles son las condiciones que tenemos para implementar, cuáles son las condiciones que tenemos para trabajar con proyectos. También pensar en que, bueno, dentro de, se me estaba pasando, tengo una presentación que les quiero compartir como con la idea de ir abreviando algunos pasos. Ya ustedes me dicen si se alcanza a ver. Ay, creo que lo saqué de foco. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, excelente. Bueno, algunos de los aportes de esta nueva escuela tienen que ver con los derechos humanos para la construcción de cada uno de nosotros como personas. Y yo me quedo pensando, bueno, es cierto que dentro de la escuela normal se forman los profesores y se ven algunos elementos que tienen que ver con los derechos humanos, pero la verdad hay especialistas dentro de las universidades que pueden tener un conocimiento mucho más amplio de cada uno de estos aspectos, tanto de los derechos humanos, la cultura de la paz, la democracia, elementos que tienen que ver con partes legales, con partes filosóficas, que de verdad nos pueden ayudar a cada uno de nosotros a hacer este trabajo multidisciplinario e interdisciplinario en donde como persona primero me pueda formar para después poder compartir algo en mi comunidad áulica, en mi comunidad escolar. Creo que esta es una oportunidad que tenemos para poder crecer como personas.
Sé que es un reto sacar los tiempos, sé que es un reto poder tener acceso a algunos de los cursos que se ofrecen en cada uno de los aspectos que ahora nos demanda la NEM, pero creo que es una oportunidad que tenemos para formarnos en lo personal, para poder llevarlo a o poder compartirlo, ¿no? En la comunidad y poderlo llevar a la práctica. A final del día, la NEM lo que se enfoca en una excelencia y mejora del docente, que bueno, sigue siendo un panorama muy amplio y que dentro de cada escuela podríamos definir cómo lo hacemos. Y en cómo lo hacemos, pues obviamente tiene que ver pues los recursos, tanto de tiempo como económicos, como administrativos. Estos recursos yo creo que dentro de la autonomía, que parecía algo así como digamos, tramposo, ¿verdad? Quiero utilizar ese adjetivo. Sí me das la autonomía, sí me permites decidir, pero en el momento en que yo decido qué puedo hacer es porque los recursos los va a poner la comunidad. Y ese es otro reto. Entonces, ¿qué puedo decidir o qué puedo elegir cuando veo los recursos que hay en la comunidad? Pues realmente se van minimizando la cantidad de posibilidades que yo pueda tener para esta cuestión de la autoformación y de la formación como colectivo. Yo apuesto como formadora de docentes, apuesto mucho en los ejercicios de investigación. Investigación que te permita mejorar tu práctica docente. Es una investigación educativa. Creo que ahora los planes y programas de estudio de las licenciaturas tienen elementos variados para poder hacer ejercicios de investigación, sistematización, observación de la práctica, habilidades como el pensamiento crítico que pueden ayudarle al profesor a, pues no a desarrollar todas las habilidades que Luis nos compartía, ¿verdad? Para hacer delfines, pero sí empezar a hacer comunidad para detectar cuáles son esas situaciones comunes que nos achacan o que nos duelen, por decirlo de alguna forma, que no nos permiten tener como un avance que nosotros quisiéramos dentro del aula y que podemos atenderlos desde la comunidad escolar. Yo también observé que hay un trabajo de proyectos en este aspecto en este punto de la gestión que tiene que ver con eficiencia escolar. Ustedes saben muy bien que esta cuestión o este concepto de eficiencia pues tiene que ver con calidad, tiene que ver con un ámbito empresarial y que a nosotros los docentes, ¿verdad? Cuando te dicen por un lado que tienes que ser humanista y que tienes que tener todas estas filosofías, epistemologías del sur, en donde pues bueno, la comprensión del mundo más amplia, y después te invitan a que dentro de la gestión tengas esta eficiencia escolar, hay como una contraposición que tendríamos que pues dialogar, ¿verdad? Si bien es cierto, estamos ahora en una cultura de rendición de cuentas, yo creo que también es cierto que poco se vincula con esta postura de epistemologías del sur. Entonces, pues bueno, creo que hasta el momento aquí lo voy a dejar. Yo en la siguiente ronda les comparto algunos ejercicios, un ejercicio que realizamos para llevar a cabo esta parte de sistematización de la práctica. Gracias. Dejo de compartir. Sí, mil gracias, Lulu. Y bueno, como nos podremos dar cuenta, hay pasión, hay ganas de compartir, hay ganas de reflexionar sobre este asunto y esto del tiempo a veces se nos queda un poquitín de lado. Pero bueno, no importa. Y yo, en afán del tiempo, guardo silencio y le paso la pelota a Gercel mejor. Muchas gracias, Juan Carlos. Y retomo esto precisamente del tiempo, porque el tiempo pensado sin la relación que tiene con la remuneración deja corta la vocación y la pasión, como bien lo han comentado Maritza y Lourdes. Y esto nos lleva también a repensar el papel del docente. Creo que también es importante recuperar la responsabilidad, pero también la libertad que tenemos como docentes e instituciones educativas para diseñar el programa de formación para formadores. Y entonces reconocer lo que se está pidiendo de cara hacia los estudiantes, también de cara hacia los profesores y hacia la escuela, la comunidad escolar.
Es decir, no es nada más la calidad educativa, es la calidad de vida. Y entonces reconocer que si la educación no nos sirve para vivir mejor, para vivir bien y sobre todo dignamente, nos estamos quedando muy cortos, y no nada más de cara hacia los estudiantes, de cara también a los que somos profesionales de este campo educativo. En lo personal he tenido oportunidad de hacer también investigación en el ámbito particular, y es muy interesante porque los docentes tienen que pagar muchas veces sus actualizaciones, descubren tarde la vocación, y hay que reconocer que la deserción escolar no solo es de estudiantes, como bien decía Maritza, también perdemos mucho en cuestión del capital humano, y esto en reflexión de una institución es sumamente costoso y nos va demeritando esta calidad. Nuestra profesión también es un área muy criticada, poco celebrada, que también ahí hay que reconocer, y por ahí nos ponían el comentario de fortalecer y empoderar también este reconocimiento sobre la investigación-acción, participar en los congresos, trabajar. Creo que también el enfrentamiento que estamos haciendo sobre la cantidad de fuentes de investigación, de opiniones, de foros, es sumamente importante. Entonces, abrir este espacio hacia lo que llama Donald Schoen como el profesor reflexivo, y cambiar del planeamiento hacia la planificación estratégica, es decir, aquella que te sirve realmente a ti, que tú puedes ir tachando, cambiando, porque sabes, tú eres el experto, y en este sentido nos hacemos expertos precisamente frente a la vida, ¿no? Frente a la experiencia que vamos retomando. Y en este sentido, pues sí, diferenciar lo que es la motivación extrínseca, intrínseca, de los derechos que tenemos también como trabajadores para poder contar con estos tiempos, pero también la remuneración. Y entonces adueñarnos más allá de cara al sistema educativo del acto formativo, del acto de acompañamiento que hacemos entre nosotros como docentes, que somos el principal ejemplo. Sobre todo creo que en esta cuestión de desarrollo de habilidades debemos ser muy cuidadosos, que no caer en la proyectitis, que no nos rebase el proyecto, poder trabajar también la autoevaluación, en la reflexión sobre mi acto docente, sobre mi acción pedagógica, y poder estar trabajando oportunidades de coevaluación, pero también de modelado. No nada más, como le estamos hablando, ¿no? De pronto es muy, digamos, catedrático, tú debes, esto se debe, esta es la metodología, pero necesitamos ver cómo se hace, y a partir de ahí retomar mi propio estilo, y saber no nada más de cara a qué funciona con el grupo, sino también qué me funciona a mí, cómo gozo esta acción de cara a lo que vivo diariamente con mi grupo, porque es eso, el derecho también al goce, al disfrute de la vocación. Sería por mi parte. Muchas gracias, Juan Carlos. Mil gracias. Y es que con eso me recuerdas aquella frasecita que decía que no hay nada más práctico que una buena teoría, pero también no hay teoría que no haya salido de la sistematización práctica. Entonces, necesitamos encontrar ese balance y ya, en aras del tiempo, mejor le paso el micrófono a Maelvi, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues me gustaría retomar algunas de las ideas que voy escuchando y que tienen que ver con esta parte de la formación, ¿no? Que se reconoce como indispensable. Siempre enfatizaré en el tiempo y las condiciones, ¿no? Una de las cosas que yo creo que he vivido como más frustrantes en este proceso es justamente encontrarme en la sala de maestros hacia finales del ciclo escolar, cubriendo horario. Ya sabemos que eso ocurre, por ahí decía Marisa. Pero escuchaba a mis compañeras y mis compañeros muy preocupados. Y me dio, la verdad, honestamente, lo que sentí fue como mucha tristeza de que estemos viviendo esa angustia, ¿no? O sea, digo, todos lo vivimos distinto, pero decía ahorita Herzl, ¿no? Se pierde el disfrute. Y entonces un docente angustiado difícilmente va a lograr esto que se propone. Y entonces me preguntaban, compañeros, Melvi, ¿tú ya hiciste tu programa analítico? Melvi, ¿tú ya hiciste tu planeación de proyectos? Porque eso estaba pidiendo para el cierre del ciclo escolar, ojo. Lo que pasa es que en la otra zona, no voy a decir zonas, en la otra zona me dijeron que la planeación por proyectos es la misma que el programa analítico, entonces que nomás copia y pegue. Pero acá no, y entonces ya no sé, pero todas así, no, y yo ya no sé qué, y yo decía, ay, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo están viviendo tan angustiosamente? ¿Y por qué no estamos disfrutando este proceso de poder decir, ahora sí puedo elegir, puedo sentarme a compartir? ¿Qué estamos haciendo aquí cubriendo un horario y no sentándonos a dialogar sobre estos temas que son tan importantes y que podemos ir produciendo, aunque sea poquito, ¿no?
Y digo, yo sé que eso también tiene que ver con la autonomía, ¿no? O sea, y la autogestión y poder decir, bueno, vámonos sentando y lo explicamos, lo que entendemos entre todas y todos. Pero tenemos las autoridades que depende del supervisor de la zona. Y tal supervisor lo entendió de esta manera y te pide ABC, y tal supervisor de esta manera y te piden otra cosa. Y eso lo que genera es mucha confusión. Entonces, como primero dejar ahí esta parte, ¿no? De sí la necesidad de los tiempos para comprender, de la necesidad de hacer en conjunto, ¿no? De tener diálogos que nos enriquezcan. Por otro lado, en esta parte de lo que se toma en cuenta, ¿no? O sea, es decir, pues sí, un modelo muy abierto, un modelo que nos invita a crear, etcétera. Yo sí creo que sería bueno que cada una y uno de nosotros, como profesores, pudiéramos ir tomando una ruta que fuera muy válido que fuera en instituciones privadas y o públicas, ¿no? Creo que eso es muy importante, pero que también se valide la parte de la capacitación o formación autónoma. Yo recuerdo que por ahí del 2011 yo dialogaba eso con mis profesores, ¿no? Desde la coordinación académica, institución privada. Y yo decía, no, es que vamos haciendo una reflexión de tu práctica, igual, o sea, ya en el mundo ya no te están pidiendo el papelito. Yo sé que en México sí, pero en el mundo ya no lo piden, o sea, vamos armando tu currículum docente y que eso sea lo que se valide, o sea, vamos dialogando sobre eso que tú viste, sobre el video, sobre lo que innovaste en el aula, sobre lo que metimos este año, sobre lo que te funcionó, sobre lo que no te funcionó. Pero ¿por qué tener que pedir cuentas de una serie de papelitos? ¿No? Y bueno, además me acuerdo que cuando justo iba por ahí entrando o saliendo, ya no me acuerdo, el Profordens, ¿no? Que fue justo otro tema. Y yo no digo que esté mal. Yo creo que tenemos derecho también a elegir un diplomado, también a elegir educación formal y que nos dé un papelito. Pero creo que ambas vías son válidas. Entonces, ¿cómo vamos a validar en esta otra parte? Que es pues formación autónoma, ¿no? Autogestiva. Yo me aventé 3 MOOCs, hice esta modificación, estoy probando con esto, y quién me valida que eso es parte de mi formación, ¿no? O somos un grupo de docentes que queremos probar con esto y todos leemos y nos vamos formando. Ahora sí como una verdadera comunidad de aprendizaje que nos interesa aprender sobre algo y vamos construyendo nuestro aprendizaje. Entonces, creo que ahí hay pues huecos importantes. Casi siempre la formación docente es un hueco importante, preocupante, porque además sí creo que el perfil va cambiando, ¿no? Necesitamos deconstruir nuestras premisas. Ya se hablaba ahí de las metodologías del sur, pues, ¿qué es eso, no? Si siempre he trabajado de otra manera, ¿y cómo le hago para quitarme esas premisas que ya traigo? ¿Cómo le hago para ser autogestiva, ¿no? O para problematizar, que es como una torre que normalmente encontramos con los profesores cuando empezamos a trabajar la metodología de aprendizaje basada en proyectos, ¿no? Pues no sabemos problematizar, o sea, señores, nadie nos enseñó, tampoco es que sea nuestra culpa, ¿no? O cómo desarrollamos el pensamiento crítico. Ciertamente, o sea, hay una serie de habilidades blandas, también hay una serie de metodologías, cosas que se pueden aprender, que están ahí y que necesitamos ir desarrollando. No tengo la respuesta, ¿no? Más allá de, lo decía yo, pues, ¿cuándo vamos a estar listos? Pues a lo mejor nunca, porque es justo cuestión de ir haciendo y de continuar en esta formación. Pero ojalá que pudiera ser una formación más abierta, una formación más construida en colectivo, en comunidad. ¿A quién queremos invitar a nuestros consejos técnicos? ¿Sobre qué tema nos queremos capacitar? Claro, sabemos que el consejo técnico se ha convertido en hay que llenar, llenar, llenar y córranle, y pues no hay un gran espacio para el diálogo. Luego, la formación sin acompañamiento, en mi experiencia, pues se queda muchas veces en el papel, ¿no? Porque luego ya en el hacer nos atoramos. Entonces, ciertamente, si estos procesos de formación no son bien acompañados, y acompañados muy de cerca, ¿no? Desde la planeación, o sea, ya me atoré, ya no supe cómo planear mi proyecto. ¿Quién nos acompaña para desatorarnos? No digo que tenga que ser, no digo que yo tenga que regresar a la universidad para que el profe que me dio el curso me desatore, pero ¿qué figuras tenemos en la institución que nos pueda acompañar? Sí, entre nosotros podemos, profesoras, profesores,
pero a veces sí necesitamos la visión del externo, la visión del experto. No es tan sencillo llegar a cambiar la práctica educativa. Entonces, creo que por ahí irían mis reflexiones en este tema de la formación. Mil gracias, Maelvi. Y es que estamos ya en transición hacia cuando hablamos de prácticas. O sea, ahora sí, las prácticas. ¿Cómo hacemos para encontrar la manera de localizar lo importante que tuvimos en nuestra práctica? Y en ese sentido, haciendo esa transición muy rápido, la tercera de las ideas, la tercera de las preguntas que tenemos, a lo mejor, híjole, espero que nos alcance bien el tiempo, es que, bueno, la nueva escuela mexicana está pidiendo que se dé todo este trabajo situado en la comunidad, integrando a todos los miembros de la comunidad, incluidos no solo los de la barda escolar hacia adentro, sino de la barda escolar hacia afuera, ¿no? De papás, mamás, vecinos, no se diga los chavos, etcétera. Entonces, ¿qué se puede hacer o qué han encontrado ustedes que se hace para que los profesores desarrollen estas habilidades, pues, en el trabajo, en la práctica? Me tomo 30 segundos más, estaba revisando los libros y la primera actividad que se sugiere para primer año de primaria es que vayan los niños y vean la escuela y encuentren las cosas que están fallando, así como lindísimo. Pues sí, en el papel todo está muy bien. ¿Cómo lo ponemos a jalar? Y en ese sentido, le paso la pelota a Maritza y hace rato un colega me advirtió que dije mal el nombre del ISENCO. Es Instituto Superior para la Educación Normal de Colima y lo dije de superación o algo así. Una disculpa a todos los colegas de ISENCO y por favor, Maritza, somos todos tuyos. Bueno, yo creo que el tema de la comunidad entra como otros constructos, como decir metodologías, situadas, o sea, yo creo que son las mismas preguntas que nos hacemos cuando entró la educación socioemocional, y otros temas que han sido novedosos. La pregunta es: ¿todos para uno y uno para todos? Eh, ¿será, ¿será que necesitamos iniciar con reconocer los vínculos sociocomunitarios? ¿Cómo se integra la comunidad y la sociedad? ¿Cómo estamos entendiendo los procesos intercomunitarios? ¿Cómo estamos entendiendo el término de comunidad? Me gustaría empezar con esto. O sea, la comunidad la estamos entendiendo como la acción referida sobre el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de formar un todo, o es la relación privada, interior y exclusiva de los que conforman. Hace rato decías, se trata de la comunidad escolar, o sea, de la escuela y los padres de familia, o se trata de la comunidad escolar y los territorios a las que están adjuntos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Colima, pues en una escuela van estudiantes de diversas comunidades, incluso de diversos estados, de un estado a otro por cuestiones del trabajo de sus padres. Pues estamos entendiendo la comunidad como comunidad de parentesco, de vecindad, de amistad, o sea, el acuerdo común de los deberes, derechos, de lo moral y de las actividades. Estamos entendiendo a la comunidad como la emotividad social, aquello que nos une, que nos emociona, que nos incentiva a colaborar con. Y yo creo que eso es importante. ¿Cómo es que los profesores de educación básica pueden llegar a entender la comunidad? Porque creo que de la forma en la que cada profesor o cada comunidad escolar entiende el concepto, el constructo, es la forma en la que lo va a representar. Puede ser como en términos llanos que los profesores de educación básica digan: comunidad, que los padres de familia participen en las actividades escolares, ¿no? Comunidad, conocer en dónde estamos, las características socioeconómicas de las colonias, los fraccionamientos que están aledaños a la escuela. ¿Cómo lo estamos entendiendo? Yo creo que primero, una forma en la que pueden adentrarse los profesores es nutrirse de experiencias previas de trabajo comunitario. ¿Cómo le han hecho? ¿Qué reportes, estudios existen acerca de cómo le han hecho algunas escuelas? Porque seguramente hay resultados de investigaciones de cómo se vincula una escuela
a una comunidad. Sobre todo, yo creo que en el caso de Colima, en sectores rurales, reconocer los alcances de la actuación del colectivo docente. Igual como aparece yo recuerdo que había muchísima incertidumbre acerca de la educación socioemocional. Incluso había profesores que pensaban que se tenían que ocupar de la salud emocional de los estudiantes. Entonces había una preocupación ahora. ¿Qué preocupaciones existen en el colectivo docente en cuanto a la comunidad? ¿Cuáles van a ser sus alcances? Pero sobre todo algo que me parece que es algo que se tiene que reforzar es en términos de legales. ¿Cuál sería la intervención de los profesores de educación primaria con la comunidad? O sea, cuál es su alcance, hasta dónde puede intervenir. Y en ese sentido, el nivel de implicación con los sistemas comunitarios, porque en el caso de Colima, pues vivimos un tema de violencia. Entonces el hecho de que si existe una conexión entre las comunidades, y esas comunidades están deterioradas, hay un deterioro del tejido social importante en el caso de Colima. Entonces, ¿hasta qué punto puede implicarse el profesor de educación primaria? ¿Cuáles son los desafíos? Yo creo que uno de los principales en el caso de Colima, pues es la rotación de personal docente. O sea, docentes que se cambian hasta en un año 3 veces de escuela, o colectivos docentes que se modifican continuamente. ¿Qué va a hacer el sistema educativo para sobrellevar ese tema de la rotación de los docentes, para, en dado caso, poder afianzar el sentido de pertenencia, que alcance el profesor a vincularse con la comunidad, a conocerla? Y pues este tema de las escuelas que alimentan a diferentes territorios, ¿no? Escuelas que tienen estudiantes, incluso hay escuelas que tienen estudiantes que la mayoría no son de los fraccionamientos o colonias aledañas, aunque a la letra en el reglamento se dice que las escuelas deben de ser alimentadoras, pero por diversas cuestiones, principalmente por la situación laboral de los padres de familia, pues esto no siempre sucede. Y bueno, algo que me parece muy importante en lo que supongo se va a trabajar es en la construcción del sentido de comunidad, ¿verdad? Hace rato decía el doctor Medina que pues cierras tu aula, bueno, los profesores cierran su aula y pues hacen lo que quieren, ¿verdad? Porque tienen esa libertad, nadie está supervisando al interior del aula. Entonces, ¿cómo va a ser esa construcción? O sea, si existe mucho el tema de que nos sale a la luz lo que sucede en la intimidad de las aulas. ¿Cómo vamos a lograr que eso salga? ¿Cómo vamos a lograr conectarnos con el colectivo docente? Y bueno, un poco aportando con la pregunta que hacían sobre la investigación-acción, por lo menos en la formación normalista y por lo menos en el plan de estudios por escrito, dice que la formación en el trayecto de la práctica es con base en la perspectiva de la investigación-acción. Entonces, sí hay como elementos curriculares para que los estudiantes normalistas tengan esa visión de la investigación. Gracias. Mil gracias. Pues sí, todos para uno y uno para todos. Ahora esta es como muy poética con las frases muy connotativas. No digo más. Luis, por favor. Vale, pues rapidísimo. Oigan, ¿saben por qué el profesor que intentó aplicar el enfoque situado en la comunidad lleva un mapa y una brújula en la mano? ¿No? Porque aún está tratando de encontrar dónde queda la comunidad en su plan de estudios, ¿no? Y al respecto, ¿no? Yo creo que ese punto que nos pone Maritza es importante, ¿no? La parte de la definición de la comunidad. Y si nos centramos en esta parte como punto de partida, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, pienso en ambientes, por ejemplo, rurales, ¿no? Que ahí, por ejemplo,
La comunidad territorio se puede definir en un sentido geográfico relativamente más, digamos, como sencillo, con toda la complejidad que implica lo cultural y demás. En ambientes urbanos, ¿no? Tal vez, o en demarcaciones rurales donde haya mucha aglutinación, eso es más difícil, ¿no? Se amalgama. Pues mi cultura chilanga, pues la verdad, no solamente es tortas, tacos y tamales, ¿no? Es mucho más que eso. Es muy complejo poder definir, por ejemplo, en ciertos lugares, ¿no? ¿Qué es lo que yo entendería por mi comunidad, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que justo tres, digamos, como acciones próximas que podríamos hacer, ¿no? Contemplando, como paréntesis rápido, contemplando estas tres notas a pie que nos da en particular los libros, ¿no? Que va a ser lo último que discurriremos, ¿no? Pero esta idea de proyectos de aula, de escuela y de comunidad, ¿no? Como que nos abre un poco también los distintos niveles de comunidad que podemos estar pensando, ¿no? Aunque también yo pensaría en proyectos de comunidad global, ¿no? Que ahí nos hizo falta, pero bueno, eso viene de las competencias, es neoliberal y me van a correr, ¿no? Pero bueno, ese es otro ahí en particular que creo que hizo falta, pero me parece que hay tres elementos que, partiendo de esta distinción que hacen, que yo creo que es útil para entender esta parte de lo comunitario. El primer punto, sin duda, yo creo que tenemos que partir de una conexión con la comunidad. Y eso implica, pues obviamente, hacer un mapeo comunitario, como ya bien lo decían, ¿no? Poder definir quiénes son mi comunidad, más allá de lo geográfico, sino lo cultural y demás. Y para eso, en lo rural es muy útil, por ejemplo, todas estas estrategias que se utilizan de mapas vivos, ¿no? Que ahí está Stefano Sartorello, María Bertelli, todos ellos que hacen estas propuestas, ¿no? Es muy útil. Y en el caso en particular de lo urbano, o por ejemplo, estaba trabajando con una escuela allá en Tijuana, ¿no? Justo en la frontera, era muy complejo. Imagínense, binacional, ¿cuál es la comunidad ahí? Es todavía más complejo, ¿no? Entonces, imagínense ahí en ese aspecto, por ejemplo, lo que ellos hicieron fue más bien fotovoz, ¿no? Y lo que significaba a los estudiantes, de ahí después derivaron, por ejemplo, el significado de lo comunitario, ¿no? Que salió lo binacional y demás, ¿no? Entonces, ese mapeo comunitario, ¿no? Sin duda, yo creo que tenemos que hacer muchas más alianzas con organizaciones locales y globales, ¿no? Ahí yo desconozco un poco en particular en algunos subsectores, pero, por ejemplo, algo que se distinguen un poco las escuelas particulares, ¿no? Es, si no, no sobreviven, ¿eh? Es con la vinculación que tienen con organizaciones locales. Entonces, también de ahí yo creo que de las experiencias que instituciones particulares tienen con esta vinculación que mantienen, yo creo que de ahí también se puede sacar algunas ideas, junto con, sin duda, las instituciones de educación superior, que a últimas fechas, ¿no? Desde hace 10, 20 años, un nodo de los currícula generalmente son las prácticas profesionales. Entonces, todo el ejercicio de sistematización de prácticas y de contacto con la realidad, yo creo que esas son experiencias muy importantes que también adaptadas, repensadas, reflexionadas, se pueden contemplar en educación básica. Otro elemento, sin duda, es el conocimiento cultural y la sensibilidad cultural que debemos de empezar a acuñar con el tema de la comunidad. Y ahí, sin duda, hay tres retos, ¿no? La formación intercultural que tenemos que tener, ¿no? Que este es un espacio intercultural, ¿no? No pensemos en esta idea intercultural de pequeña, ¿no? Sino en un sentido amplio de lo intercultural. Obviamente los temas de lenguaje, comunicación y de la historia y del contexto local. Y ahí, como diría Gersel, ¿no? Yo creo que el chisme histórico, el conocer la historia de mi ciudad es muy importante porque eso deviene también en el conocimiento cultural y la sensibilidad cultural que podamos tener para con la comunidad. Finalmente, yo creo que todo puede decantar en estos procesos de reflexión, autoevaluación y sistematización, ¿no? Algo que se hace muy comúnmente en educación superior cuando estamos fuera de las instituciones, pues son suertes de portafolios, ¿no? Donde vamos recolectando evidencias, donde al final de un ciclo hacemos presentaciones, no que no se haga en educación básica, pero acá, digamos, es un momento célebre que todos en el semestre hacemos, ¿no? En normales y en licenciaturas y etcétera, ¿no? Mentoría y supervisión o coacheo y supervisión entre las y los docentes, eso es muy importante, ¿no? Y finalmente, procesos de evaluación y retroalimentación, que ahí también es importante porque justo, y eso me platicaban, ya lo mencionó también y con eso ya cierro, Maritza, ¿no? Hay situaciones también, por ejemplo, de violencia que a veces es difícil salir a la comunidad, pero también existe la posibilidad de que la comunidad venga a mí, ¿no?
Y en ese sentido, por ejemplo, las nuevas tecnologías también pueden apoyar, ¿no? Para poder traer, digamos, la comunidad a las aulas, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay muchas, ¿no? Yo me quedaré con estas tres cosas, ¿no? Conexión con la comunidad, conocimiento cultural y sensibilidad cultural, y ejercicios de reflexión, autoevaluación y sistematización de las experiencias. Mil gracias, Luis. Muy concreto, gracias. Doctor Lulú, ¿tiene usted ganas de compartirnos algunas prácticas? Dijo hace rato. Sí, sí, con mucho gusto. Voy a compartirles una imagen, esperando que me ayude pues, a respetar los tiempos, que eso también es importante. Muy bien, ¿se alcanza a ver? Sí, ¿verdad? Creo que sí ya. Pues bueno, miren, aquí empezamos con una pregunta que si ustedes se fijan, ¿cuál es la forma de enseñanza de la NEM? Y es una pregunta que si se fijan de manera intencional le falta el signo para cerrar la cuestión. ¿Cuál es la intención? Bueno, ante un modelo nuevo, pero se busca la excelencia y la mejora constante, considero que pues hacernos una pregunta de este tipo, pues no habría lugar, ¿verdad? Porque es tan amplio que me dicen, bueno, si estamos centrados en el aprendizaje, entonces ¿cómo enseñamos? Pero si el aprendizaje es comunitario, es que no hay una forma de enseñanza. Tendríamos que estar pensando en algo como más abierto, que como bien se mencionó hace rato, no es sencillo cambiar las prácticas. Nosotros estamos acostumbrados y aparte la gestión educativa así también lo demanda, cuál es tu proyecto, cuál es tu planeación, cómo vas a trabajar, es decir, cómo vas a empezar este proceso de enseñanza en donde esperamos un aprendizaje significativo de esta comunidad. Creo que ahí tendríamos todavía que repensar qué nos podríamos preguntar como docentes, cuál va a ser mi intervención. La parte que encuentran ustedes abajo es una cita, es un párrafo tomado textual, pues el libro con el que se cierra, ¿verdad? Sin recetas, vamos a ver cómo centraríamos nosotros a la comunidad para favorecer el desarrollo desde la atención a las problemáticas de los alumnos. Alguna de las prácticas o una de las prácticas que nosotros hemos realizado atendiendo a algunos de los aspectos de la NEM tiene que ver con, como bien lo mencionaban hace un ratito, ¿verdad? Vamos a explorar cuáles son las comunidades inmediatas de los niños. Y pues bueno, la comunidad inmediata, necesariamente la familia, es un núcleo familiar en donde él se desenvuelve, y pues la escuela. Si tomamos este espacio como comunitario de los niños, pues nosotros realizamos un ejercicio primero de un diseño, de un proyecto, en donde pudiéramos compartir con los niños qué observaban en sus escuelas. Decirles que el primer aspecto a retomar fue cómo vamos a codiseñar, cómo vamos a hacer este planteamiento de manera comunitaria. Y bueno, pues nos llevó un tiempo importante, ¿verdad? Porque cada quien tenemos nuestra forma de plantear, porque cada quien tenemos experiencias diversas. Y bueno, aunque éramos pocas y hacíamos un diseño primero entre dos personas que luego lo poníamos en común con el resto del equipo, sí nos ocupó bastante tiempo. Y es una intervención desde apenas una hora y media con chicos de primaria. ¿Y en qué consistía? Bueno, queríamos conocer cuáles eran los espacios que los chicos sentían bonitos o feos, o bien seguros o inseguros de su escuela. Lo que yo les estoy mostrando en esta imagen es si apenas un plano, un planito, un croquis de la escuela en donde nosotros realizamos esta intervención. Este es la planta baja, segunda planta y primera planta. Los puntitos verdes son aquellos lugares bonitos o seguros desde el punto de vista de los chicos. Los amarillos son los que, pues más o menos, ¿verdad? Tienen algún grado de seguridad o bien algún aspecto pequeño que los hace inseguros. Y el rojo son aquellos aspectos aquellos puntos de su escuela que ellos observan que están feos o bien que son inseguros. Quiero decirles que primero se hace una introducción, se les dice a los niños que esta va a ser tu escuela, se les coloca el plano primero y se les pregunta que si saben de qué se trata. Ya entre todos y en comunidad ellos mismos van diciendo, sí es el plano de la escuela, pero ellos lo tienen que analizar. Entonces, no es
una intervención rápida, que es algo que, bueno, al menos en lo personal me llamó la atención. Es una intervención que tiene que tomar su propio ritmo dependiendo de los antecedentes de los niños. Entonces, si tú estás pensando que dentro de este proyecto en un día vas a sacar tal objetivo, puede pasar que no. Puede pasar que el proceso del niño sea totalmente diferente y que, bueno, el tiempo, como siempre, es un reto que si bien, ¿cuál es el tiempo en el que el profesor se forma? Yo también preguntaría, ¿cuál es el tiempo en el que el niño puede desarrollar una actividad cuando realmente quieres que lo haga desde la comunidad? Entonces, bueno, este fue el ejercicio que hicieron los niños primero en equipo, ¿verdad? Otro ejercicio que hicieron los niños fue decir, bueno, ya localicé o ya coincidimos en que tal lugar de mi escuela es un lugar feo, un lugar inseguro. Ahora dime por qué. Otro momento de colegialidad entre los pequeños y nuevamente, ¿verdad? ¿Cuántos alumnos pueden integrar esa colegialidad para que todo el mundo escuche la voz del otro? ¿Cuál es la guía que le das a los pequeños para que de verdad puedan pensar en ese espacio concreto y te digan, cuál es el espacio y por qué es un espacio inseguro? Y el otro gran reto, pues obviamente, ¿verdad? Hay que buscar un vocabulario. ¿Por qué está feo? ¿Por qué está bonito? No, pues no sé, es que está feo, no sé por qué, pero está feo. Y nos llamó mucho la atención que en este ejercicio, en donde el chico tenía que escribir por qué le parecía feo, ellos son concretos y, por ejemplo, uno de los lugares que les parecían feos era, como ustedes lo pueden ver aquí, pues los baños. Los baños, ¿por qué son feos los baños? Pues los baños son feos porque huelen mal y porque están oscuros. Eso los hace desde el punto de vista de los niños un lugar inseguro y feo. Entonces, si te fijas, pareciera nuevamente que es un ejercicio sencillo, pero cuando se pone en comunidad y les pides que te digan exactamente por qué es feo o por qué es bonito, para ellos es necesario llevar todo un proceso de socialización para llegar a ese tipo de adjetivos. Aquí ustedes se pueden dar cuenta cuáles son los lugares que ellos identificaron como feos o peligrosos, las escaleras. Y si ustedes se preguntan por qué, es decir, en este segundo ejercicio, los niños te dicen que porque cuando están mojadas te resbalas y te caes. Porque son muy angostas y siempre te apachurran. Entonces, ese ejercicio de diálogo nos ayuda a nosotros a, pues, pensar en una reorganización, ¿no? O sea, ¿por qué tendrían que estar mojadas las escaleras cuando es el momento de clases o el momento en el que circulan los niños? Te lleva a otros espacios. A mí algo que también me gustó mucho es que desde el punto de vista de los niños, su lugar más seguro y más bonito es su salón, su propia aula. Y fíjense algo, en esta escuela, el otro lugar bonito y seguro es la dirección. Entonces, eso a mí me pareció como maravilloso. Es una comunidad, es una escuela. Puede haber, por supuesto, diversidad de resultados en otras instituciones, pero nosotros tratando en este ejercicio de intervención en donde la idea era tener una sistematización cuidadosa, la verdad es que sí nos llevó un poco más de tiempo, un poco más de desarrollo de habilidades bueno, desde el punto de vista de quien les habla, tiene que ver con algunas de estas implicaciones. Son por mencionar algunas, ¿verdad? ¿Cómo colaboras con tu igual? ¿Cómo colaboras con tu autoridad? Si tú no puedes colaborar con tu igual, ¿cómo esperamos que el chico pueda colaborar también con sus iguales, ¿no? Que son expectativas que a veces se dicen en el papel, pero ya para llevarlos, es decir, el cómo le hacemos, pues tiene o implica una serie de habilidades que a veces no nos hemos o no hemos identificado en este proyecto que nos está invitando a desarrollar la SED. Aquí no quiero como profundizar porque ya, bueno, creo que el delfín fue como bastante claro en estas habilidades que podríamos desarrollar los docentes, pero la verdad es que en cada uno de estos elementos que ustedes pueden ver en esta diapositiva, pues viene un a según, o sea, cómo puedo ser investigador en una escuela primaria no es igual a cómo puedo ser investigador en la escuela normal del Estado, ya con adultos. ¿Cómo puedo mediar cuando estoy hablando de un preescolar? ¿Cómo puedo mediar cuando trabajo en secundaria? Es decir, puede estar la habilidad, pero todavía depende en qué contexto, en qué nivel yo me esté desempeñando o tenga la oportunidad de intervenir. Y bueno, a mí me gustaría cerrar esta
pues, digamos, cómo hemos trabajado, ¿verdad? Cómo estamos empezando a trabajar, porque no, esta intervención la realizamos apenas hace 2 meses y todavía estamos analizando los resultados, que ese es otro aspecto. Es una intervención que duró una jornada de trabajo y miren, a 2 meses de distancia todavía tenemos elementos que analizar, que investigar, cuando todos nosotros sabemos que el trabajo con los niños en el aula, pues es diario, ¿no? Y 5 o 6 horas, es decir, a qué horas el docente puede tener oportunidad de observar con más detalle lo que ocurre en el aula para realmente generar una comunidad. Y bueno, retomé esta parte de Freire y de Fierro, que nos dice que la docencia es un rol que permite alcanzar pues pensamientos de emancipación, mediante el saber que ya, perdón, emancipación mediante el saber que ya de esta forma el hombre y la mujer ejercen su derecho al desarrollo profesional. Me pareció a mí una cita que de verdad nos puede como dejar un signo de interrogación de está padre leerlo, yo quisiera hacer como tener ese desarrollo profesional que de verdad me permita a mí un cambio primero personal, profesional y por supuesto que después yo lo pueda compartir con mis maestros en formación, ya sea en el nivel de licenciatura, en el de maestría o en el de doctorado, pero sé que es un derecho y como derecho yo creo que tendríamos que pensar nosotros ahorita en comunidad cómo nos podemos hacer llegar al mismo. Claro, comprometiéndonos con lo que nos toca, pero también demandando lo que nos es necesario para poder ejercer este derecho. Hasta aquí, muchas gracias. Mil gracias, mil gracias. Vamos colgadísimos de tiempo, pero bueno, es que es importantísimo y es interesantísimo todo. Ya, no digo nada más, Gercel, y luego Maelvi, por favor. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y pues brevemente, creo que este reto del aprendizaje situado es una gran oportunidad también para entender el poder nuevamente que tiene el grupo con el profesor, ¿no? Y me encantó esta referencia a Freire, retomándolo, pues no hay docencia sin licencia. Y a partir de lo que nos emociona, que nos compete, que nos mueve, y sabiéndonos también que mi comunidad y mi principal área de influencia, pues sí, obviamente es lo cercano, pero yo retomo mucho también la teoría ecológica de Bronfenbrenner. Y en esa parte reconocernos también dentro de un microsistema, pero también ver hacia lo exo y hacia lo macro, nos va a permitir también entender la función que tiene esta lectura que decía Octavio Paz desde la otredad, desde dónde se nos cuenta la historia y desde dónde nos la compramos, desde dónde vamos leyendo la realidad y podemos ir relacionándonos no nada más como profesor, sino en relación con mi grupo y cómo puedo ir integrando estos saberes que traen también los estudiantes, que a lo mejor el tiempo y la misma cuestión física no me permite ir a todos los lugares, pero tengo estas voces, estas miradas que también trae su conocimiento, sus saberes para construir juntos. Creo que el aprendizaje situado de cara a esta propuesta precisamente ya de dinámica pedagógica, nos permite también ser reflexivos, pero también tener una oportunidad de decidir junto con los estudiantes, de construir junto con ellos estos entornos, sí también seguros, pero también retadores, que nos permitan participar directamente y a lo mejor comprender precisamente esta hipercomplejidad que tiene la realidad mundial. En este sentido, creo que hay prácticas muy interesantes y tienen que ver con sí esta práctica directa en situaciones auténticas, en contextos y entornos reales, pero también abrirnos y sobre todo aquí viene la parte tecnológica, ¿no? La oportunidad de conversar no nada más con profesores locales, sino también abrirnos a estas situaciones que se viven dentro de la pedagogía a nivel mundial. Y ha sido muy interesante, tengo algunas experiencias en Huitzil, Oaxaca, donde se ha permitido también la integración de escucha, de diálogo con estudiantes de otros países y que es muy interesante porque al final, pues muchos de nuestros estudiantes y de nuestras propias realidades nos llevan a ello, a abrir el ojo también a lo que está pasando como ciudadanos globales, a qué nos estamos enfrentando y qué podemos compartir. Y en este sentido, en muy crítico, decidir con qué nos quedamos, con qué nos apropiamos realmente y pues no tirar al niño con todo y agua sucia, sino realmente ser críticos, abrirnos a esto, porque creo que, insisto, la otredad como concepto nos enseña lo peligroso que es quedarnos solamente con nuestra visión, sino poder realmente vivir esta dicencia también en la acción. Muchas gracias, Juan Carlos.
Al contrario, mil gracias, Hercel. Y nos vamos con Maelo y de una vez para no. Gracias, Juan. Híjole, me toca apresurar porque sé que vamos cortos de tiempo. Y además con tantas ideas y tan valiosas, ¿no? Que voy recuperando. Quisiera primero en esta parte, ¿no? Trabajar en y con la comunidad. Yo digo, se habla mucho justo del poder emancipador de la educación en nuestro libro Sin Recetas, ¿no? Viene muy completa, o sea, hay una parte histórica súper interesante a los que nos gusta estar ahí en eso, pero creo que lo tocó Marisa, ¿no? En muchos estados de la República Mexicana, por no decir que en todos, pues vivimos con miedo. Donde está la secundaria, donde yo trabajo, Tlajumulco, pues es una zona bastante insegura también. Pero también desde la universidad, que tenemos proyectos en comunidad, y bueno, en comunidad urbana, en comunidad rural, etcétera, pues estamos trabajando duramente con esta parte de la inseguridad. Entonces yo digo, pues primero, para trabajar en y con la comunidad, habríamos que retomar un poco de esperanza, porque pues ya nos cuesta creérnosla, ¿no? Luego, trabajar con los miedos, que no son miedos infundados, ¿no? O sea, son miedos reales. Y de ahí, pues a lo mejor animarme y asumirme como ciudadana activa, porque también hay cierta apatía, ¿no? Que hemos ido pues aprendiendo a lo largo de los años sobre para qué hago, para qué muevo, si al final se me va a revertir, ¿no? Si al final la que va a estar en riesgo soy yo, o la escuela misma, porque, o sea, hay casos así, ¿no? Entonces, creo que por ahí va como esta primera parte. Yo luego daba otra lectura, ¿no? Por años, o bueno, en los años pasados, las escuelas siempre hemos dicho que hay que trabajar con la familia, etcétera, pero decíamos, híjole, la familia entre más afuera, mejor, no abras el colegio, que ya no entren las mamás, ¿no? De verdad, o sea, eran estrategias de cómo los vamos sacando de la escuela, porque de pronto, pues todo el mundo es experto en educación, ¿no? Y entonces la mamá dice, no, ¿por qué le haces esto? Y no, ¿por qué? Y ahora, o sea, como que no hemos sabido mediar esa participación, ¿no? Y entonces fuera, ni se diga en la universidad, ¿no? Pues en la universidad, ¿cómo ves? O sea, los papás te preguntan, ¿no? O sea, ya son universitarios, ya son adultos. Y recuerdo el ejercicio que hicimos justo el semestre pasado, decía Luis, sobre presentaciones de proyectos. En la carrera presentamos todos los proyectos que tenemos, ¿no? A lo largo de los diferentes semestres. Y de pronto lo que queríamos no era una presentación de proyectos únicamente, sino un diálogo en torno a lo que se trabaja en estos proyectos, etcétera, escuchar diferentes voces, diferentes actores. Y lo habíamos pensado en la universidad con diferentes actores de la universidad, ¿no? Si acaso, no si acaso, sino si podían, también con actores que habían participado en los escenarios. Jamás pensamos en la familia. Pues una de las alumnas, o dos o tres, un grupo, oye, ¿puedo invitar a mi mamá? Oye, ¿puedo invitar a mi novio? Y entonces, pues, como coordinadora docente y coordinadora de programa, nos hicimos esa pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? O sea, como que ni siquiera nos lo esperábamos. Y tomamos la decisión, sí, de experimentar, que nos generaba ahí un poco de angustia, pero decíamos, bueno, si lo que queremos es un diálogo, porque además estaba organizado por mesas de presentaciones, mesas de trabajo, ciertas preguntas guías, ¿no? Dijimos, bueno, todas y todos tienen algo que aportar y dialogar en este sentido. O sea, no pasa nada, invitémoslo. Y se abrió el espacio, la verdad es que fue muy enriquecedor, ¿no? Fue una experiencia pues nueva para nosotros y en este sentido creo que enriquecedora al decir, claro, también nosotros necesitamos abrirnos, ¿no? Ellos también son actores, ellos también forman parte de nuestra comunidad y entonces, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a los que les interesa el tema que estamos poniendo en común, ¿no? Y todas y todos tienen algo que aportarnos. Entonces, sí creo que no es sencillo, nos genera de pronto temor, ¿no? Cierto temor, abrir mi aula ya de por sí a mis compañeros docentes. ¿Por qué? Pues porque venimos también de que abrir el aula es para que nos evalúen, para que nos califiquen, no voy a decir, para que nos califiquen como buen o mal profesor, ¿no? Para que digan, hace o no hace, ¿no? Y creo que nos hace mucha falta esta parte de la retroalimentación y la mejora continua de mi práctica,
de escuchar al otro, ¿no? De ir reconociendo que todas y todos somos educadores, lo decía Gersel al inicio, y todas y todos vamos generando esos aprendizajes que queremos generar, ¿no? No son los hijos o las hijas de los otros, no son los niños o las niñas de los otros, somos juntos. Pero sí, ciertamente es complicado. Creo que ahí la parte de los diagnósticos juegan también un papel súper importante, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos aprender sobre diagnóstico participativo, necesitamos avanzar en esos temas, ¿no? Y perder el miedo. Yo digo perder el miedo, ciertamente, poner en la mesa o dejar en la mesa constantemente estas reflexiones sobre la ética del bien común para ir rompiendo este enfoque centrado en el individualismo. No es tarea sencilla, lo decía ya, ¿no? O sea, cómo mediamos, cómo invitamos, pero también cuidamos que esa participación no se convierta en un calificador más del profesor que lo hace mal o lo hace bien, o no, porque no evaluó a mi hijo como yo quería. No va por ahí, creo. Y creo que, pues nada, nos costará trabajo retomar otra vez el camino de salir del aula, de salir de la escuela y entonces sí crear en comunidad. Hay ejemplos, ¿no? Digo, la Universidad Cultural Elisía lo hace muy bien, pues todos sus proyectos parten de la comunidad. Creo que tenemos muchos ejemplos en diferentes niveles de los cuales podemos aprender, pero sin duda es, a lo mejor yo creo, es ir como poco a poco, ir perdiendo el miedo e ir retomando la esperanza. Yo así lo veo. Súper, mil gracias, Maelvi. Y qué bonito cerrar con esta parte de recuperar la esperanza, ¿no? No todo está perdido. Al contrario, creo que tenemos muchas fortalezas. Lo único que ya no tenemos es mucho tiempo, en realidad. Creo que lo que voy a hacer un poco autoritariamente, y una disculpa por ello, pues ya me quedo con el uso de la voz y solamente doy un mini cierre, mensaje final. Se nos quedan muchas cosas, muchos temas interesantes. Creo que nos deja la puerta abierta para seguir dialogándolo. Colegas, vamos intentando nuevas cosas porque creo que vale mucho la pena e invitemos a otros colegas también para poder hacerlo. Y yo solamente diría que, como dicen los zapatistas, ¿no? Entonces, se trata de ser siendo, ¿no? Y se trata de avanzar avanzando, y se trata de aprender aprendiendo y todas estas cosas. Y en ese sentido, ya lo dijeron, pues básicamente todas y todo. Hemos estado dialogando sobre cómo esta nueva forma de hacer las cosas nos agarró un poquito con la guardia baja y hay que tener cuidado con lo que deseamos, ¿no? Nosotros deseábamos que hubiera cosas prácticas, que hubiera cosas vinculadas con la comunidad, alejarnos de lo memorístico, alejarnos de lo abstracto, alejarnos de esta cosa parcelada. Bueno, pues ahí está, ahora vamos haciéndolo. Y en ese sentido nos tomó un poco, pues eso, ¿no? Más en el deseo que en la práctica. Hay prácticas muy interesantes que están por allí. Y pues nada, esta es una profesión hermosa, una profesión gozosa. Por ahí tiene sus manchitas, pero en general es una profesión muy gozosa, muy linda, que nos lleva hacia adelante. Y ahora con el trabajo con familias, con comunidades, con los otros miembros que están alrededor de la escuela, podremos sacar muchas cosas. Yo, disculpándome por este exceso de autoritarismo, le dejaré aquí agradeciendo de veras muy cumplidamente Lulú, Maelvi, Luis, Gersel, Maritza, de veras muchas gracias por sus aportes. Muchas gracias a todos los colegas que nos estuvieron siguiendo, que estuvieron mandando algunos comentarios. Y pues nada, seguimos adelante, vamos a aprender aprendiendo y todo va en beneficio de los niños. Mil gracias, muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad del diálogo. Gracias. Gracias.